Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la tercera carta del apóstol Juan. Y en esta ocasión estaremos considerando los párrafos 9 y 10. La escritura nos dice así. Yo les he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esa causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros y no contento con esto, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. En estas líneas, luego de señalar cuál debe ser la actitud de los creyentes respecto de aquellos que salen de su entorno y predican la palabra en otras tierras, Juan denuncia la actitud rebelde de un tipo llamado Diótrefes, cuyo nombre significa alimentado por Zeus, que era el dios supremo de la mitología griega. Muy probablemente este hombre se la creyó. Imaginemos por un momento que el nombre de uno de nuestros hijos fuera alimentado por los dioses y para cada cosa él escuchara ese nombre alimentado por los dioses, vente a desayunar, haz tu tarea, y así día tras día durante toda su vida, hasta llegar al tiempo en el que se sumó al grupo de creyentes de Asia Menor, en donde Gallo se congregaba y servía. Pablo, en su carta a los creyentes radicados en Roma, en el capítulo 12, verso 3, nos enseña: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que este hombre dejó que la soberbia lo dominara, como dice Juan, y a pesar de ser parte de la iglesia del Señor, no se comportaba con la correspondiente humildad y compañerismo que prevalecía entre las y los hermanos en la fe, y no solo tenía una actitud reprochable, sino que incluso llegó a obstruir la petición de Juan al grupo de creyentes de Asia Menor, entre quienes destacaba Gallo, de recibir a otros hermanos con el debido cuidado. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Es una pena que se den estos casos en el cuerpo de Cristo, y no solo sucedió en el tiempo de Juan y los otros discípulos del Señor, sino que es un mal que aqueja al cuerpo de Cristo generación tras generación. Una vez más, la parábola del trigo y la cizaña tiene cabida en nuestra reflexión. A quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. La soberbia es el pecado por el cual Satanás fue expulsado de la presencia de Dios y su engaño favorito contra el ser humano. En cada ámbito de la sociedad, unos cuantos se sienten dueños de todo y procuran sojuzgar a sus semejantes constantemente. Este Diótrefes fue uno de ellos y se sentía con autoridad para determinar a quiénes recibir en el seno de esa congregación o no. Y decimos sentía porque evidentemente no la tenía. Y eso fue lo que Juan con su visita iría a resolver. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que hace, pues anda hablando mal de nosotros. La responsabilidad de un líder en la Iglesia de Cristo también abarca atender y resolver situaciones como esta. No es agradable lidiar con esos temas, pero es necesario resolverlos. Y quienes reconozcan autoridad sobre ellos tienen la oportunidad de recibir el consejo o la corrección de sus autoridades espirituales. Callar a quienes asumen actitudes prepotentes como la que señala Juan traerá bienestar y solidez a la comunidad de fe y cerrará la puerta para que el enemigo no pueda dañarla por esta causa. Juan añade: y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlo y los expulsa de la iglesia. Una verdadera calamidad. La carta a los Hebreos en el capítulo 13, verso 2,
nos exhorta como hijos e hijas de Dios a ser hospedadores, y lo dice así: y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La comunión a la que como cuerpo de Cristo nos llama el Espíritu de Dios no es de dientes para afuera, sino en sinceridad y verdad. Y eso es así, porque la unidad a la que nos llama el Señor no es posible si no erradicamos de entre nosotros ese tipo de conductas, no mirando la paja en el ojo ajeno, sino la viga que pudiéramos traer cada uno. Procuremos siempre la unidad con nuestros hermanos en la fe, y si se trata de recibirlos, hagámoslo con gozo y solicitud. Diótrefes figura en el libro de Dios como un mal ejemplo, como un trastornador de la obra de Dios, atreviéndose incluso a hablar mal de Juan y los demás creyentes, y expulsar a creyentes bien intencionados que deseaban fluir en el amor del Señor con libertad, recibiendo a los hermanos de otros lugares, y no solo impidiendo que les recibieran, coartando así el mandato del Señor y causando quebranto en el corazón de quienes fueron desechados por él. Ocupémonos, pues, de nunca permitir que el enemigo nos use para traer vergüenza al nombre del Señor. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.